Listo. Bienvenidos hoy a nuestro segundo café con la prensa versión virtual. Agradecemos a nuestro patrocinador Petróleos Delta y también a nuestro invitado Juan Gabriel González, abogado, especialista en derecho laboral, socio de la firma AFRA y presidente de APED en el periodo 2016-2017. Hoy vamos a estar hablando sobre las alternativas laborales en medio de la emergencia nacional que vive el país a raíz del COVID-19. Agradecemos mucho su participación, señor González, y en esta ocasión vamos a hacer un giro un poco interesante para poder entender en el contexto en el que nos encontramos hoy. Así que le vamos a dar la oportunidad de que nos explique dónde está parado el país en términos laborales debido a los cambios que se han dado a raíz de la pandemia para entonces dar paso a las preguntas de nuestra audiencia. Bienvenido. Mira, primero que todo, gracias Yolanda. Tengo que comentarte que me hiciste ponerme esta chaqueta. Tenía como más de 2 meses no ponerme una chaqueta. Pensé ponerme corbata, pero me parecía muy formal y en segundo lugar, creo que si me trato de hacer el nudo, ya se me olvidó cómo se hace el nudo de la corbata, porque tengo rato de no ponerme una corbata. Entonces, yo diría, si nos ayuda Miguel López, vamos a ver una filmina de lo que hacer una cronología, vamos a la otra Miguel, una cronología de lo que se ha dado con el tema desde el punto de vista legal y no tan legal con el tema del COVID-19, a fin de que los lectores del Diario Libre de Panamá, a quienes mando un gran saludo, a todos los lectores del Diario La Prensa, tenga una idea, una cronología desde los hechos que se han suscitado y desde el punto de vista legal, la cantidad de normativas que se han emitido, y voy a resumirlas brevemente y voy a hacer alusión a las más importantes que ha emitido el MINSA y las que ha emitido el Ministerio de Trabajo y que evidentemente afectan tanto a los trabajadores como a los empresarios en algo que es totalmente nuevo. Yo quisiera primero hacer énfasis de que lo más parecido a esto que tuvimos fue a finales de los años 80, posiblemente en el año 89, cuando se dio la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Lo más parecido. Pero esto ha sobrepasado cualquier similitud con aquella situación. Entonces veamos, el lunes 9 de marzo, la ministra, la titular de la cartera de salud, anuncia que en efecto, proveniente de un viaje de España, vino el primer caso de contagio de COVID-19. En esa misma semana, la ministra de Trabajo anunció y sugirió a los empresarios utilicen la modalidad del teletrabajo, el trabajo a distancia o trabajo remoto que fue aprobado este año con la ley 126 de 2020. Posteriormente, el viernes 13 de marzo, el presidente anuncia estado de emergencia nacional y emite una serie de resoluciones al respecto, pero la más importante al decretar estado de emergencia nacional es que se pueden hacer uso de los fondos de ahorro Panamá, FAP. Posteriormente, ese mismo 13 de marzo, se reglamenta lo que es la jornada reducida. El Ministerio de Trabajo dice, bueno, si es posible, en base a una ley que está en el Código de Trabajo, un artículo que es el 159, de que el empleador pueda convenir con el sindicato, los trabajadores, de que la jornada, en lugar de ser 8 horas, pueda ser de 7, de 6, de 5, de 4. Se puede, o incluso menos, a mi juicio. Luego, el 16 de marzo, el lunes 16 de marzo, el Ministerio de Trabajo establece la obligación de las empresas en tener un comité de higiene y seguridad. Y adicionalmente sugiere a aquellos trabajadores que tienen más de 60 años, las trabajadoras embarazadas y aquellos que tienen enfermedades preexistentes, vayan a su casa y en consecuencia la empresa les adelante vacaciones, les dé las vacaciones anticipadas. ¿Por qué? Porque son las personas más vulnerables a este virus. Luego, ese mismo día, se ordena de inmediato el cierre de los bares, casinos, hoteles, áreas sociales de edificios, piscinas, canchas deportivas. Viene un primer cierre. Es el decreto ejecutivo 489. El martes 17 de marzo se ordena un toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana y cierran varias actividades económicas adicionalmente. Decreto ejecutivo número 500 del Ministerio de Salud ordena también un toque de queda parcial con ciertas excepciones en algunas aperturas de ciertas actividades comerciales. Luego, el decreto ejecutivo 81 del Ministerio de Trabajo
regula o reglamenta o explica cómo deben ser las suspensiones que pueden presentar un empleador a quien se le ha ordenado su cierre. Si, por ejemplo, yo era un hotel, si yo era un casino, yo era un cine, me he visto obligado a cerrar, un comercio al por menor, me he visto obligado a cerrar, ¿cuál es el procedimiento, cuáles son requisitos que exige la autoridad de trabajo a fin de que sea aprobada mi suspensión de los efectos del contrato? Siendo esta que cesa la obligación del trabajador de asistir a laborar y cesa la obligación del empleador en pagar salario. Luego, el Ministerio de Salud emite el decreto ejecutivo 506, donde se suspende la industria de la construcción, que era muy cuestionado el por qué no se había suspendido. Y no fue hasta el 24 de marzo que se suspendió. Ese mismo día, en horas de la tarde, con el propio presidente de la República en pantalla, se anuncia el decreto ejecutivo 507, donde prácticamente se da un cierre total y un toque de queda, una cuarentena total. Quizás el decreto el más importante o el que más obviamente afecta a toda la actividad empresarial, salvo ciertas excepciones. Luego se hace una fe de ratas, se hace unas correcciones de qué actividades sí pueden seguir operando con ciertas limitaciones y siguiendo el procedimientos, todo lo que es de higiene y sanidad a fin de evitar contagio. Ahora, en el día de ayer se emiten dos decretos muy importantes. El MINSA emite el decreto 541, donde prorroga la cuarentena total. Sin embargo, permite, o es un poco más laxo, de que los abogados puedan ejercer ciertas funciones adicionales, las lavanderías puedan abrir, las cooperativas agropecuarias puedan operar, todo esto con las limitaciones de ley y las prevenciones que hay. Y adicionalmente establece la posibilidad de que la ministra de Salud, pues mediante una resolución, pueda a futuro, dependiendo cómo avance las estadísticas, que en el día de ayer los vimos a las 6 de la tarde, al parecer mucho mejor, pueda la ministra, mediante resolución, ir abriendo oportunamente ciertas actividades empresariales de vuelta. Es decir, se ve una luz al final del túnel, pero se ve una luz, de que hay esperanza de que poco a poco podamos retornar. Cuando no lo dice, pero se da esa posibilidad en este decreto ejecutivo 541 del día de ayer del Ministerio de Salud. Adicional, se emite el decreto número 95 del Ministerio de Trabajo, donde se establece cuál es el procedimiento para estas empresas que suspendieron sus labores hace un mes, cómo es el procedimiento para que puedan extenderlo un mes más. Y se dice, aquellas empresas que fueron cerradas por ordenamiento legal, por mandato legal, no requieren presentar ningún tipo de documentación. Es automático y se prorroga un mes más. Aquellas empresas que no están cerradas o no están obligadas a cerrar automáticamente, sí tienen que llevar a cabo un procedimiento especial para pedir esa suspensión o esa prórroga de los efectos del contrato de trabajo. Yo diría, Yolanda, y a todos los que están en este webinar, que básicamente esta es la legislación más importante. Hay otra que escapa. No indiqué, por ejemplo, la de los cielos cerrados, que evidentemente no pueden entrar vuelos comerciales, no pueden salir vuelos comerciales, únicamente vuelos inherentes a carga, etcétera, por razones humanitarias. Pero esta es la situación más importante de legislación que hemos visto y me he quedado corto posiblemente porque hay más, pero no quiero cansar a los que están presenciando el webinar. Sí, gracias. Pregunta Guillermo Chatman III. ¿Cuántas suspensiones de empleo se han registrado ya en el Ministerio de Trabajo? Entendemos nosotros, de acuerdo a lo que nos ha dicho Mitradel, que se han dado 72.215 contratos suspendidos. Y esto se reparte entre 3.868 empresas. Pero como bien explicas, esto no incluye a las empresas que ya estaban cerradas por decreto. ¿Es así? Okay. La estadística, la última que vi hace una semana, era de cerca a más de 150.000 empleos suspendidos, contrato de trabajo suspendido. No tengo el número preciso de cuántas empresas han presentado esta solicitud, pero sin duda es un número importante. La mayoría de la actividad empresarial está detenida. Llámese el comercio al por menor, llámese la industria hotelera, sin duda alguna la aeronavegación, casinos, centros comerciales y restaurantes, con ciertas excepciones que dan a domicilio, pero la mayoría de la actividad comercial está detenida. Y el número que vi la semana pasada era arriba de 150.000 empleos que estaban suspendidos los efectos de los contratos de trabajo.
Habíamos recibido a raíz de la promoción de este webinar varias preguntas anticipadas que reflejaban un poco la preocupación tanto de empresas como de colaboradores de lo que está sucediendo en el mercado laboral. Y eran preguntas pues muy pragmáticas y una de ellas, por ejemplo, decía, ¿puede una empresa suspender parte de su planilla o parte de un departamento o tiene que suspenderla toda? A mi juicio sí es totalmente factible que puedas pedir el cierre parcial. Por ejemplo, si se trata de una empresa que brinda servicios de limpieza, por ejemplo, que está facultada a operar, pero resulta que entre los servicios de limpieza que da, como outsourcing o tercero, varios de sus clientes han cerrado, que son centros comerciales, puede ser un casino, hoteles, un cine, y deja de operar, obviamente esa empresa de limpieza pierde esos contratos. Al perder esos contratos o al ser suspendidos esos contratos, no le queda otra que también suspender a la cuadrilla de trabajadores que tenía destinados para limpiar esas instalaciones. Ese es un ejemplo práctico en el cual parte de la operación puede seguir, pero otras secciones no. Y obviamente eso hay que documentarlo ante el Ministerio de Trabajo. Yo sí te quiero decir algo, Yolanda, porque es importante resaltar antes de que se me escape. En ocasiones, la suspensión puede ser acordada con la propia organización sindical cuando hay sindicatos. Y tengo que aplaudir que muchos sindicatos, porque hay que resaltarlo, muchos sindicatos han sido consecuentes y conscientes de la situación y han aceptado, han comprendido que parte o total de la empresa se tiene que congelar o llevar a invernar, por así decirlo, hasta que salgamos de esto y pueda nuevamente reactivarse. Eso lo he visto y eso es algo para reconocer. Por aquí hay otra interrogante. Dice una de nuestros escuchas, ¿desde cuándo es efectiva la suspensión temporal de los contratos una vez el Mitradel otorga su autorización? Ok, hay dos maneras y el decreto 81 de este año, emitido por el Ministerio de Trabajo, estableció cuál era el procedimiento para presentar la suspensión. Y el decreto 81 establecía algo que es el silencio administrativo positivo. ¿Qué significa el silencio administrativo? Si la administración, si la autoridad calla y no determina o no indica o no emite una resolución en determinado tiempo, la regla general de derecho es que se entiende que la autoridad te negó. Vamos a ver, si tú pides, autoridad, quiero que me devuelvas $10,000 de impuestos porque creo que pagué de más. Si la autoridad no te contesta en el plazo establecido, se entiende que te lo negó. Sin embargo, este decreto 81 emitido por el Ministerio de Trabajo, a sabiendas de que venía un volumen importante de suspensiones, dijo lo siguiente. Si resulta que en 3 días yo no te contesto, se entiende que te he aprobado tal solicitud. Entonces, lo que se ha considerado, lo que se tiene como tal, es que una vez presentada al 4.º día, si la administración de trabajo no contestó, se entiende aprobado desde ese momento. Se puede, esta es una pregunta que está ligada y es de la misma persona. ¿Puede Mitradel rechazar la suspensión de los contratos de trabajo? Pudiera hacerlo, si en efecto, si se trata de una empresa que expresamente está obligada a cerrar por estos decretos que he mencionado del MINSA, no hay duda de que hay que conferirla y otorgarla, porque por mandato legal tú no puedes abrir. Sin embargo, si se trata de una empresa que no estando expresamente en este decreto obligada a cerrar, pero se ve en situaciones o departamentos que tienen que cerrar debido a situaciones muy sui generis y particulares de cada una, por ejemplo, que sus clientes que están cerrados les suspendan los contratos, como el caso que te puse con antelación, evidentemente la autoridad tiene que analizarlo y tendría que decidir, y a mi juicio sí es factible hacerlo. Sí, dicen que cuánto tiempo, si hay un tiempo mínimo para que la suspensión laboral esté vigente. Un mes y es prorrogable 4 meses más. Entonces, en total podemos decir, es mi criterio, que es un mes de suspensión y hasta 4 prórrogas más por situaciones como la que vivimos, que es fuerza mayor y caso fortuito, porque si estamos en emergencia nacional, estamos ante una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y porque adicionalmente es la autoridad quien ha ordenado el cierre. Entonces, el problema va a venir, Yolanda, ¿qué ocurre después de estos 4, 5, 6 meses? Que si esto sigue, si esto permanece, ¿qué va a ocurrir?
¿qué hacen las empresas? Piden una nueva solicitud de suspensión de los efectos del contrato. Esa es una situación que todos lo han cuestionado, porque hay una realidad. Es muy posible que en 4, 5, 6 meses o en más tiempo la empresa no esté lista para reabrir del todo. Y te pongo un ejemplo claro. Es como un maratonista. Si tú estás acostumbrado a correr todas las mañanas 5, 10, 15 kilómetros para entrenar y correr una maratón de 42 kilómetros, pero resulta que tienes 2 meses, 3 meses que no haces nada y no corres, tú no puedes pretender que al sexto mes, al quinto mes, tú me digas, mañana vamos a correr la maratón de Panamá, porque no voy a llegar al kilómetro 5. Guardadas proporciones igual lo que va a ocurrir con las empresas. Algunas van a tener que pedir de una u otra forma extensión de las suspensiones y algunas van a tener que pedir o convenir con sus sindicatos o sus trabajadores la posibilidad de tener jornadas reducidas, entre otras. El pretender que una empresa, luego de invernar, por así decirlo, por 4, 5 meses, arranque idéntico a como estábamos en enero, febrero, yo creo que sería muy optimista, pero yo creo que sería un engaño para nosotros mismos. Sí, eso responde un poco a la pregunta que acaba de hacer una persona, que cuándo se vuelva a la normalidad después de la cuarentena. Eso va a depender entonces de cada sector y de lo complejo que sea reactivar una empresa en particular. Correcto, hay industrias que se perfilan que pueden en las próximas semanas, digo, eso lo estoy citando un poco un Twitter que creo que emitió hoy el doctor Sáenz Llorés, que dice hay que tener esperanza, pero que esto no va a ser de inmediato. Lo otro, porque obviamente me he obligado a leer, a todos nos hemos obligado a leer, en países o ciudades como Tokio y en Singapur, ante que se vio que las cifras mejoraban, el tema del contagio era menor de 1 por contagiado, al reabrir podemos tener una situación más compleja. Entonces yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. Si hay alguien que creo que se ha ganado el respeto y la credibilidad de todos los ciudadanos, es la titular de la cartera de salud. Y ella fue muy enfática ayer. Sí, en efecto, puede que en un par de semanas mejore, pero todos sentimos que no se va a anteponer la economía versus la salud. Ambas son importantes, pero creo que en este momento la salud juega un papel como un bien más primordial o importante versus la economía, el cual, insisto, no hay que descartarlo. Claro. En ese mismo orden de ideas preguntan que, dado que para todas las empresas no van a tener el mismo escenario, si es posible que cuando se levante la cuarentena empiecen procesos de liquidación de personal. Mira, yo creo que el empresario tiene que ser creativo, porque de que va a haber determinaciones las van a ver, pero creo que el empresario tiene que ser creativo y los trabajadores consecuentes y la autoridad de una u otra forma flexible, porque al final lo que se quiere es de una u otra forma salvaguardar cada empleo. Yo creo que muchas empresas van a tener que hacer ajustes y esto nos va a obligar a todos a evolucionar. Cuando podamos salir de esta cuarentena, parcialmente u otro, yo no creo que tengamos de inmediato el mundo que teníamos en febrero. Ojalá me equivoque, pero no. Creo que todos van a tener que usar mascarilla, creo que todos van a tener unas limitaciones posiblemente de horario, posiblemente a tu oficina nada más puedan ir 30 personas al día, posiblemente a un comercio, a un almacén, a una tienda, posiblemente nada más puedan ingresar 30, 40 personas, no sé. Entonces, evidentemente el empresario va a tener que evolucionar y no únicamente despedir. Obviamente el downsizing o las terminaciones laborales es una medida, pero eso también le quita liquidez al empleador. Entonces hay otras medidas que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo cuáles? Mira lo que estamos nosotros haciendo. Este es tu segundo webinar. Este año tuve un café en la prensa con ustedes y el doctor José Federico Lilo tuvimos hablando de salario mínimo. Tuvimos 100 personas tomando café, desayunamos. Hoy no sé cuántas vamos a tener. Ya veo el número que hay más de 300, casi 400 personas. Eso no lo hicimos en ese café y era salario mínimo. Entonces las tendencias van a llevar a que posiblemente tengamos que tener menos espacio. Se ha demostrado que el teletrabajo es efectivo. La ley que se aprobó este año, la ley 126, ha valido la pena, ha merecido la pena esa legislación. Y posiblemente es lo que más vamos a tener. Y que el empresario, ¿qué va a tener que hacer? No únicamente ahorrar en downsizing o terminaciones. Va a tener que hacerlo, por ejemplo, quizás en lugar de tener 3 pisos de oficina o 1000 metros cuadrados, quizás nada más requiera 500 metros. Quizás tenga que decir alquilar
esta oficina que me cuesta X cantidad al mes, la reduzco a la mitad o a un cuarto. Eso es ahorro. Quizás posiblemente no tengan que hacer tantos viajes de trabajo. Ahora vamos a tener que comunicarnos más así. Posiblemente no tengamos que ir a muchas conferencias, muchos congresos. O sea, va a haber una serie de ahorros y creo que los líderes jóvenes, sobre todo, con inventiva, van a ser más cotizados, más apreciados, puesto que vamos a tener que reinventarnos. Si el propio diario La Prensa se reinventa, si El País, que es posiblemente el diario más importante de España, se reinventó, si el New York Times, que es posiblemente el diario más importante del mundo, el Washington Post, se tuvieron que reinventar, ¿por qué nosotros en nuestras propias actividades no? Y eso es lo que nos va a obligar a hacer en todos los aspectos. Gracias, muchísimas gracias, Juan Gabriel. Preguntan por acá de sectores específicos. Tenemos muchísimas preguntas y les agradecemos a la audiencia. Estamos tratando de agruparlas por eje temático. Preguntan acá, ¿se puede una dueña de agencia de viaje? Dice, presenté toda la documentación para solicitar la suspensión de los contratos el pasado viernes y no he recibido respuesta. Tengo que asumir que mi solicitud fue aceptada. Correcto, porque si en 3 días no ha sido contestada formalmente, se tiene ese silencio administrativo como positivo. Fue aceptada su suspensión. Ok, lo otro que dice, una empresa hotelera, obviamente se acoge al decreto de gabinete 71, ¿no? Y propone a una parte de sus colaboradores una jornada de 3 días diarios y un empleado no acepta esta condición. ¿Habría que despedirlo con todas sus prestaciones o cómo sucede este proceso de negociación entre colaborador y empresa? Sí, los hoteles son una de las actividades posiblemente más afectadas y posiblemente sean los últimos que vayan a volver a abrir. Sin ser experto en esto, Yolanda, pero el sentido común te lo dice. Si tenemos los cielos cerrados, posiblemente no vamos a tener turistas entrando al país. ¿Quién se va a hospedar? Segundo, si una de las constantes que se ha visto en otros países y la titular de salud en nuestro país ha sido clara, evitar aglomeraciones. ¿Qué congresos, qué 15 años, qué bodas se van a llevar a cabo en esos hoteles de más de 50, 60, 70 personas? Entonces, evidentemente, la industria hotelera es una de las más complicadas y sin duda alguna van a tener las autoridades y las partes van a tener que ver cómo hacemos para que esa industria sin chimenea no quede totalmente noqueada. Una de las medidas puede ser, por ejemplo, que sea factible que se suspendan los efectos de los contratos de trabajo de la industria hotelera por un plazo mayor que otras. Hay algunos hoteles que me han hablado de la posibilidad de abrir hotel de playa, hotel del interior, nada más los viernes, sábado y domingo para los locales, porque de lunes a miércoles a jueves, ¿quién se va a hospedar? Entonces, eso lleva la obligación de la empresa y del trabajador a ser creativo. Posiblemente tenga que reducirte la jornada y obviamente no son consecuentes y no aceptar, no lo puedes obligar. Por una persona que no está dispuesta a ello, entonces ¿qué queda? Suspender sus efectos del contrato de trabajo. Y si no acepta y quiere una terminación laboral, es un tema que deberían negociar las partes en su momento. La relación actual, preguntan, que la situación actual, perdón, que es una emergencia nacional, ¿aplica como un despido justificado? No es una causal de despido. El tener la emergencia nacional decretada por el gabinete, que fue uno de los primeros decretos, fue el decreto número 11 de este año, de marzo de este año, simplemente el hecho del COVID no es una causal de despido justificada. Eso es importante que esté claro a la población y la ministra de Trabajo ha sido clara al respecto. Eso no implica una causal de despido. Preguntan por otro lado si se puede hacer una suspensión temporal a las empleadas domésticas y cómo se hace con una trabajadora embarazada si se le quiere reducir la jornada laboral. ¿Puede hacerse o aplica un foro maternal? Sí es factible reducir la jornada de trabajo con una trabajadora de redundancia embarazada. Es totalmente factible, es viable y es factible también tener la suspensión de los efectos del contrato de trabajo con una trabajadora embarazada. El fuero la protege ante un posible despido. Ese es otro tema. Y la empleada doméstica, obviamente, en algunos casos, algunas que duermen en el empleo se mantienen en la relación laboral, las que no, las que no y que están en su casa, es tratar de llegar a un acuerdo o llegar a una licencia con sueldo, una licencia sin sueldo, pero es algo que tiene que verse entre las partes, entre la empleadora y la trabajadora del servicio doméstico.
Claro, preguntan por acá cómo se hace para pagar la primera partida del 13º correspondiente al mes de abril. Imagino que debe ser en la situación de suspensión temporal de trabajo. Ok, sí, la obligación de pagar el 13º mes es en tres partidas, 15 de abril, 15 de agosto, 15 de diciembre. Se toman en cuenta los salarios de vengados percibidos desde el 16 de diciembre hasta el 15 de abril. Si resulta que hubo un mes suspendido, ese mes no cuenta. Es decir, que es posible que el 13º mes de ese trabajador venga inferior a lo usual, puesto que ese mes o esos 15 días no percibió salarios y no computa para el décimo. El decreto de gabinete 221 del 71 regula claramente el 13º mes y no planteaba una suspensión de los efectos como uno de los motivos para que computara salario para el cálculo del décimo. En consecuencia, no computa. Pero debo advertirte algo. Muchas empresas dicen, pese a ello, pese a que estoy consciente de que la ley establece que no debe computar este mes o este mes y medio o estos 2 meses que tenga suspendido para el décimo, muchas empresas dicen voy a pagarlo completo. Es una potestad ya del empleador. Claro, sabemos que una medida de muchas empresas ha sido enviar a sus colaboradores de vacaciones. En ese escenario preguntan qué tantos periodos de vacaciones se pueden adelantar. Sí, mira, se están dando vacaciones vencidas del 19, se están dando vacaciones adelantadas del 20, algunos están adelantando vacaciones del 21 y tú un caso de un cliente que adelantó hasta del 22. Yo creo que más allá es mucho. Pero algunos lo están haciendo porque, y tengo que, así como te dije que hay movimientos obreros, sindicalistas que han sido consecuentes, hay empresarios que también, la gran mayoría, debo decirlo, porque, y la gente lo aprecia, cuando ve que un empleador de una u otra forma te da vacaciones, te las adelanta, es eso mejor a que tener que irte a una suspensión sin goce de salario. Obviamente, un empresario puede tener toda la intención, sin embargo, si tu situación financiera no lo sostiene, se ve obligado a suspender los efectos. Porque lo importante es Claro. preservar la fuente de trabajo. Entonces, sí es factible adelantar vacaciones, obviamente hasta un límite. Yo creo que un poco más del 21, 22 creo que puede ser un poco exagerado, pero es factible. Claro. Preguntan si la reducción de horas de trabajo va ligada con la reducción del salario mensual y viceversa. Es decir, si le pagas menos a un empleado, perdón, también ese empleado tiene que trabajar por menos tiempo. Claro, si llegamos a un acuerdo, tú me dices, bueno, Juan Gabriel, tú ganas 1.000, pero ahora en lugar de trabajar 8 horas al día, vas a trabajar 4, yo ganaría 500. Eso es factible y es totalmente negociable entre las partes. De hecho, está en la ley, en el artículo 159, que establece cuándo se puede reducir la jornada. Muy poco se ha visto esto, muy poco. Al decretar el gabinete Estado de Emergencia Nacional, se abrió la puerta para que la ministra de Trabajo pudiese reglamentar ese artículo 159 y establece cuál es el procedimiento que en efecto tiene que convenirlo ante ambas partes. Si es entendible, si es factible reducir la jornada y yo pienso que se va a tener que extender esto un plazo más porque, insisto, no vas a poder tener una reapertura con 8 horas toda tu nómina de 100, 200 trabajadores, porque no vas a estar a full capacidad. Mentira. Ojalá sea así, pero hay algo. No depende únicamente del empresario, depende de la demanda. En el caso de los hoteles, depende de la demanda. Si no hay turistas, si no hay bodas, si no hay congresos, si no hay 15 años, si no hay eventos, si no hay habitaciones ocupadas, yo no puedo tener el hotel a toda máquina. Sería engañarte. Entonces, de una u otra forma, insisto, este es un ejemplo claro que te de la industria hotelera, pues quizás una de las más afectadas. La que más se va a ver afectada, sobre todo a corto, mediano y largo plazo, al igual que la aeronavegación. Entonces, ¿qué les queda a ellos? Tener que jugar con figuras como jornadas reducidas o suspender efectos por un mayor plazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los contratos que tienen vencimiento al 30 de abril? Termina, sí, la fecha era 30 de abril, termina en esa fecha. La expiración termina en esa fecha el contrato de trabajo. Eso es automático. Has dicho mucho que se trata también de un periodo de crisis que implica
ceder y negociar entre empresa y colaboradores y también que se establezca un vínculo de solidaridad entre las partes. Sí. Pero hay una persona que pregunta que, por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tienen los contratos suspendidos de forma temporal, pero continúan contestando llamadas desde sus hogares, atendiendo a clientes vía correo electrónico y generando ingresos para las empresas? Eso Yo ya es una... creo que la solidaridad tiene que venir de ambas partes. Si resulta que el trabajador está realmente haciendo funciones de teletrabajo, yo pienso que sin duda alguna es justo que se le reconozca una remuneración al respecto. Si resulta que tiene teletrabajo no de 8 horas al día, pero teletrabajo de 3, 4 horas al día, se le debe reconocer. O sea, tiene que haber un tema de solidaridad, tiene que haber un tema de ambas partes y te insisto, yo he visto la solidaridad de la gente en ambos lados, tanto el trabajador que está dando la milla extra como el empresario que puede y ve hasta dónde puede ajustar y hasta dónde puede dar. He visto casos donde los efectos del contrato están suspendidos, no hay obligación de pagar el salario, pero el empresario ve qué alternativas da. No únicamente contando con el bono solidario que da el gobierno nacional o los planes de las bolsas de alimentos que dan. Hay empresarios, y eso lo estableció el decreto 95 ejecutivo, el decreto ejecutivo número 95 del día de ayer, en donde se permite, por ejemplo, que las empresas den vales, vale Panamá, vale General, de forma tal de que pueda ser un paliativo para el trabajador que no está devengando salario. O sea, he visto la solidaridad y se palpa y la gente lo ve. Como negocios han visto cómo abren sus puertas de una otra manera a fin de generar empleo, pero siempre guardando las medidas higiénicas y de salubridad correspondientes. Vemos cómo restaurantes que tienen este servicio se la jugaron, lo han hecho, dan un servicio a la población, se ha confiado en ellas, se ha volcado a ellas. Eso genera un poco de confianza y ¿sabes qué, Yolanda? La esperanza. Necesitamos todos esperanza y buenas nuevas. Por eso es que el decreto de ayer te dije en un principio genera una luz al final del túnel. Está lejos, pero quizás no tan lejos, sin excedernos de confianza, como dijo el doctor Sanyoré, ni la ministra de Salud, porque no queremos que ocurra lo que ocurrió en Japón o en Singapur, que tuvieron nuevamente que entrar a una cuarentena muy severa, que posiblemente tengan que entrar. Entonces, insisto, necesitamos solidaridad, la he visto, la he percibido de ambos lados, tanto el trabajador como el propio empleador. ¿Puede una empresa, previendo que sus ingresos van a ser más bajos, renovar un contrato que ha sido suspendido temporalmente con un salario más bajo? Explícame, perdón. Y dicen que si una empresa puede renovar un contrato que está temporalmente suspendido, pero con un salario más bajo. Tienes que llegar a un acuerdo con el trabajador y bajar horas. Tú no puedes bajar el salario sin bajar horas. Si ganabas 1,000 y ahora resulta que yo te puedo pagar 700 u 800, así mismo tienes que bajar la hora y tenemos que estar de acuerdo ambas partes. Quieren saber un poco más sobre el teletrabajo, cómo funcionan las adendas que se deben hacer en los contratos y si estas adendas al contrato tienen que ser enviadas a Mitradel, aunque sea firmado solo digitalmente. Sí, mira, esto nos ha hecho cambiar y evolucionar. Y es bueno el tema digital. Mira lo que estamos haciendo nosotros. Este es tu segundo webinar. ¿Qué hago para tener un teletrabajo y que físicamente no puedes estar? Te hago una adenda al contrato. La ley 126 de este año la prevé, una buena iniciativa legislativa del diputado Raúl Fernández. Llegamos a un acuerdo, te mando el documento de teletrabajo donde te explico cómo es tu horario, que vas a mantener tu salario y demás, los requisitos que establece la ley. Te lo mando firmado. Tú en teoría deberías imprimirlo en tu casa, no es tan sencillo, porque no todo el mundo tiene impresora, no todo el mundo tiene las facilidades. Lo deberías imprimir, firmar y remitirlo de vuelta, y entonces lo llevamos al Ministerio de Trabajo vía digital y lo registramos. El Ministerio de Trabajo sí ha pedido la formalidad de que se registre. Evidentemente, ¿qué ocurre, Yolanda, si resulta que yo no puedo firmarlo, que yo no puedo imprimirlo, no tengo cómo escanearlo de vuelta? Yo creo, en esto hay que ser un poco pragmáticos, obviamente respetando las disposiciones legales. Yo creo que una autoridad judicial posiblemente lo respetaría. Si yo te mando un correo, Yolanda, vamos a tener este teletrabajo por un mes, vas a ganar esto, vas a mantener este mismo salario,
usa tu laptop, si necesitamos más banda ancha, yo te la voy a pagar. Yo te mando el correo, tú me dices, no tengo impresora, pero si tú señalas, mira, estoy de acuerdo, Juan Gabriel, estoy totalmente de acuerdo, acepto, yo a mi juicio, yo me conformo con esa aceptación vía correo electrónico. Puesto que los tiempos cambian, ir personalmente a tu casa es mentira. Si estamos en cuarentena, tenemos limitaciones de circulación, eso no se va a dar. Entonces, ese documento de teletrabajo sí debería registrarse en el Ministerio de Trabajo. Esa falta de formalidad de que no se registre no invalidaría el documento. Pero lo que ha sugerido la autoridad es que en efecto se registre ante el ministerio. Claro. Un arquitecto dice que su empresa solicitó la suspensión temporal de los contratos en marzo bajo el decreto 81 de Mitradel. Con el decreto emitido ayer, él tiene que volver a someterse o actualizar la solicitud de suspensión. Yo pienso que no, que él básicamente, él puede de inmediato, es automático y que se renovaría de inmediata su suspensión. En los casos del personal que está por contrato definido, ¿se puede dar por concluida la relación laboral aunque el contrato esté suspendido temporalmente? Sí, correcto. Sí, me lo preguntaste creo con antelación. En efecto, si la fecha era 30 de abril, es 30 de abril la terminación. ¿Qué pasa con las prestaciones económicas, el pago del seguro social y todo lo que tiene que ver con los derechos adquiridos previa a la suspensión del contrato del trabajador? Ok. La Caja de Seguro Social no ha exonerado, no ha eximido del pago de cuotas obrero patronal ni de la prima y riesgos profesionales. Lo que sí emitió la Caja de Seguro Social es un trato especial de que no aplicará recargos ni intereses en determinado plazo. Si resulta que los efectos del contrato de trabajo están suspendidos y tu planilla, que era de $50,000 al mes, no la tienes que pagar, no tienes que pagar salario, por ende tampoco tienes que pagar cuotas de seguro social, ni la cuota obrero ni la cuota patronal. Así es sencillo. Y obviamente tampoco así los descuentos con acreedores. Si resulta que el trabajador no está percibiendo ingresos, no tiene por qué efectuar descuentos a los bancos, financieras y demás, puesto que los efectos del contrato están suspendidos y no se está percibiendo salario. Sí, y si recibe salarios, cuestionan, pero estos ingresos son reducidos porque la jornada laboral cambió de 8 horas a 4 horas, ¿cómo se maneja el tema de los descuentos automáticos de préstamos personales? Ok, debería entonces hacerlo a proporción. Si, por ejemplo, tú ganabas 1,000 al mes, 1,000 balboas al mes, y ahora vas a percibir 500 balboas al mes, el pago que tiene el descuento que tenías con el banco o la financiera era de 200 mensuales. Obviamente tienes que reducirlo a la mitad. Y básicamente porque, primero, sentido común, y segundo, hay unas limitaciones. El salario no puede, el descuento no puede exceder de X porcentaje. Cada descuento tiene un porcentaje y tú no puedes exceder de eso. O sea, lo que tú no puedes pretender es que alguien que está ganando la mitad del salario por jornada reducida, por dar un ejemplo, tenga full o completos los descuentos. También tienes que reducir ellos a la mitad. Si puedes enviar una carta a la entidad financiera o bancaria explicando esta situación, sería bueno para que se vea que no es antojadizo del empleador esta reducción o este trato especial del descuento que se le está llevando a cabo. ¿Esta carta la envía el empleador o la envía el colaborador que tiene el compromiso financiero? El trabajador la puede pedir a su empleador y el empleador debe emitir una certificación. Bueno, ahora resulta que Yolanda, en lugar de ganar 1,000 balboas al mes, está devengando 500 ya que tiene jornada reducida. Yo creo que esa es una prueba válida que en su momento el banco tendría que tomar en consideración para ver cómo renegocia con su deudor cualquier tipo de financiamiento y demás. Sí, volviendo al tema del seguro social, que es un tema que resulta recurrente entre nuestra audiencia, dice, los empleadores que se acogen a la oferta de suspensión de contratos todavía no saben qué pasará con la seguridad social de sus colaboradores y el pago de las cuotas correspondientes al periodo en el que están cerrados por el decreto 81. ¿Qué pasa cuando retomen la cotidianidad? Eso es Vamos a ver. Seguridad social. La obligación persiste, pero si no devenga salario, no tengo por qué efectuar pago de seguridad social. No te puedo descontar cuota obrero patronal si no percibo salario. La ficha es importante. La seguridad social, la ficha es válida hasta por 3 meses. Eso es importante que lo sepan los asegurados. Una vez
deje de suspender los efectos del contrato de trabajo y resulta que el trabajador vuelve a percibir salario, de inmediato vuelve obviamente a hacerse los descuentos de obreros patronales y en efecto eso le va a computar para el tema de su jubilación cuando le corresponda. Pero es posible que ese trabajador tenga 2 o 3 meses sin cuotas obrero patronal en su historial ante la Seguridad Social. O sea que cuando se retoman, lo que preguntan aquí, las labores cotidianas, no es que tienen que pagar No, esas cuotas. retroactivamente no. Esos 2 o 3 meses es un impasse donde no hay obligación de prestar servicio, no hay obligación de laborar y no hay obligación de pagar salario y por ende no hay obligación de pagar cuotas obreros patronales a la Caja de Seguro Social. Preguntaban, bueno, ¿cómo funciona el tema de la planilla del Seguro Social? No sé si esta pregunta va enfocada a lo que ya hemos respondido. Es lo O que cómo básicamente hemos respondido y hay que colocar 00 ese mes. Resulta Yolanda 00, Juan Gabriel 00 porque no percibimos salario. Es básicamente eso. Sí. ¿Cuáles son las actividades económicas que podrían, a tu juicio, que has manejado todo este tema de suspensión laboral entre tus clientes, a las empresas y a las personas que asesoras? ¿Cuáles son las últimas actividades económicas por reactivarse? Yo quiero empezar por las menos afectadas, hay que decir lo bueno. Okay. Lo que es salud, obviamente todo lo que es servicio de salud, todo lo que es servicio de higiene, servicio de limpieza, creo que se van a seguir pidiendo. Otro tipo de actividades que pudieran reabrirse pensando y especulando puede ser el comercio online, el comercio en línea, yo creo que sí. Sin duda alguna se va a incrementar también posiblemente el tema del delivery de restaurante a domicilio. Los restaurantes posiblemente tengan todo que evolucionar mucho más a ello. Posiblemente los restaurantes no van a poder tener comensales de 50, 60 en un mismo restaurante. El comercio al por menor, insisto, en línea se va a dar. Yo creo que esto debería ser una de las primeras actividades que debe abrir. La industria de la construcción, no sé, es algo que me inquieta, puesto que puede haber mucho ánimo de volver a abrir. Sin embargo, hay una realidad, no sé si el mercado va a demandar y va a pedir compra de propiedades de apartamentos y demás. No sé, creo que el tema de bienes raíces se va a complicar y era parte de lo que te decía. Yo creo que las empresas, obviamente va a haber reducción de personal, pero también tienen que ver cómo evoluciona y es donde los nuevos líderes tienen que ver cómo evolucionan. Posiblemente en lugar de tener, como te decía, 1.000 metros cuadrados, debas tener nada más 500 y eso va a conllevar menos alquiler. Ves cómo te achicas tú también. Quizás Sí. no tenemos que tener estas salas de reuniones tan grandes como teníamos. Ahora posiblemente más teletrabajo. Y a tu pregunta puntual, las más afectadas, yo pongo en este orden posiblemente la aeronavegación y la hotelería. Con la hotelería, por las razones que te expliqué, cielo cerrado, el tema del turismo, no sé cuándo va a tener la confianza nuevamente el turista en venir y nosotros también en volver a viajar. Posiblemente se incremente el turismo interno, posiblemente se dé un mayor turismo de viernes a sábado, de viernes a lunes, y esa actividad hotelera sí tiene que tener, yo pienso, contrato especial, puesto que quizás sea una de las más afectadas y es una de las industrias que más generaba ingresos en el país y sé que hay una preocupación importante de todos quienes están vinculados a ella. Aparentemente ya han hecho el ejercicio que mencionaba sobre el registro de cero valor en la planilla durante un mes y dicen, la planilla del Seguro Social no permite poner un valor cero. ¿Qué hacemos? Una pudiera ser, viéndolo pragmáticamente, o sea, sería colocar licencia sin sueldo, pudiera ser, porque no creo que el sistema CIPE esté adecuado para decir suspensión de los efectos. No creo que lo tenga. Entonces, una posibilidad sería decir licencia sin sueldo, pudiera ser. No te mentiría puesto que no manejo una planilla diaria, ¿no? Sí, ¿habría algún contratiempo legal si una empresa que tiene sus contratos suspendidos sigue facturando? No, yo pienso que es totalmente factible que se pueda facturar y posiblemente en una empresa con contratos suspendidos puede que algunos de ese universo de trabajadores sí puedan tener figura de teletrabajo, contabilidad, facturación, cobros, servicios contables, planilla. Puede que haya de un universo importante, una empresa,
un número razonable de trabajadores sí puedan tener jornada reducida o puedan tener teletrabajo y teletrabajo con jornada reducida. Eso también, eso es totalmente válido. Pues, y que estos de una u otra forma puedan seguir facturando. O sea, la intención de todas estas normas que citamos en un principio no es que no haya actividad comercial per se. La intención de la norma es que no haya aglomeración de personas, que no haya tal circulación de personas. Entonces, si de una u otra forma tú puedes en línea operar sin que implique ello una violación o una transgresión a estas leyes, es totalmente viable, es totalmente factible y es bueno porque genera la posibilidad de que esas personas que tienen teletrabajo, que es válido, que tengan teletrabajo reducido, por ejemplo, puedan de una y otra forma generar ingresos y poder poner algo en la mesa. Entonces, eso es lo importante de esta figura. E insisto, creo que estas herramientas laborales los empresarios le están utilizando y los trabajadores también la están comprendiendo bien. Y si hay algo que ha demostrado éxito, es el teletrabajo. Por supuesto, aquí estamos en teletrabajo. Aquí estamos, ¿sabes? ¿Y sabes qué, Yolanda? Mira, el teletrabajo tiene sus pros y sus contras. Uno de los contras es que no tenemos el contacto real en persona, que no hay nada como la calidez y sentido humano de hablar en persona, de palpar uno en persona una reunión como esta, de tener 400 personas, 500 personas en un foro. Nada como la calidez de eso. Sin embargo, hasta esta nueva realidad que al parecer vamos a tener por unos meses, esperemos que no sea mucho y que en algún momento volvamos a tener ese trato personal, donde podamos convivir como estamos en febrero de este año hacia atrás, y lo cual todos añoramos, es la opción que vamos a tener en los próximos meses y creo que tenemos que acostumbrarnos a esta realidad, a estos webinars, a esta manera de funcionar y de operar. Sí, aprovechando la retroalimentación que nos da la audiencia, nos dice uno de nuestros espectadores que en el CIPE hay una opción que dice planilla no remunerada y que le parece que allí podría calzar bien las preguntas que hacían respecto a la suspensión. De cómo reportar el cero en la planilla. Exacto. Por otro lado, preguntan que si cuando hay una suspensión temporal de los trabajos, esto se debe reportar también al Seguro Social. La suspensión de los... Sí, claro, tienes que reportar la suspensión en la planilla, que es lo que acabamos de explicar. Cuando hay una suspensión, sí, claro, tienes que hacerlo. Y toda esta documentación de jornadas reducidas, teletrabajo, todo se debe registrar de forma digital también ante el Ministerio de Trabajo para que lo sepa. Y el Ministerio de Trabajo, supongo que lo quiere más que todo, sobre todo la suspensión de los efectos, para poder tener ese listado para otorgar los bonos solidarios. Para saber así cierta quiénes pueden acceder a ese programa de bonos solidarios que tanto ha anunciado el gobierno nacional. Insiste en el tema de cómo se maneja la suspensión temporal del trabajo. Dice que si tienen a todo un departamento al que le quieren suspender el contrato, todos están de acuerdo, pero un trabajador no coincide con la propuesta de la empresa, ¿cómo se procede en esta reducción de jornada? Ok, vamos a ver. La reducción de jornada tiene que ser acuerdo entre las partes. Si hay sindicato, con el sindicato, y si no lo hay, con cada trabajador. Si resulta que uno de los trabajadores dice, yo no quiero jornada reducida, entonces hay que ver si esa empresa tiene suspendido los efectos del contrato de trabajo, no percibirá salario esa persona. Si resulta que esa persona dice, ah, no, yo no quiero trabajar, bueno, y se quiere llegar a una terminación, habría que llegar a un entendimiento con él para ver de qué una u otra forma se llega a una terminación para ambas partes, si es que no desea prestar servicio. O sea, no puedes obligarlo a que reduzca su jornada. Eso es importante que estemos claros. Pero es sensato entender que tú no puedes pretender estar a toda máquina con una situación como la que estamos. Claro. Y la solidaridad tiene que ser de todos lados. Hay una pregunta aquí que creo que entendemos muy bien la respuesta, pero lo vamos a hacer porque obviamente es una incertidumbre que le salta a la vista a los empleados. Dice que si se reduce la jornada, se reduce el salario y se reduce la cuota obrero patronal, también se debe reducir la carga de impuestos y de seguro educativo. Todo es proporcional, claro. El impuesto sobre la renta, el seguro educativo son porcentajes, cada uno tiene su porcentaje. La seguridad social, la cuota obrera y la patronal es porcentaje del salario que estás devengando, no el que estás supuesto o con el que estabas.
Si antes tenías 1.000 y ahora que resulta que es menos, así mismo son las cargas tributarias. En tu opinión, Juan Gabriel, sobre la moratoria obligatoria por ley y los efectos en el ámbito de los descuentos laborales para el pago de hipoteca y préstamos personales. Hablan de moratoria obligatoria. Bueno, esta es una iniciativa legislativa que fue aprobada en tercer debate, no ha sido sancionada por el presidente. Yo creo que evidentemente parece ser loable lo que plantea esa ley. Sin embargo, economistas y expertos a quienes he escuchado son un poco escépticos en el sentido, no la ven con buenos ojos por el hecho de que ordenar mediante una ley que se suspendan las rentas, que se suspendan los pagos a los bancos financieros y demás, puede generar sin duda un estancamiento, una contracción total de la rueda de la economía. Insisto, parece una iniciativa legislativa loable. Sin embargo, los economistas y expertos entienden, y eso creo que el presidente se ha cuidado mucho, que su equipo económico tiene que evaluar a ver si la sanciona o no. Ya será un acto muy propio del Ejecutivo si la sanciona o no, o si pide al Legislativo que haga ciertas modificaciones al respecto. Sí. Preguntan aquí un poco sobre la conveniencia de usar varios de los modelos que plantea la emergencia nacional para poder redefinir las relaciones laborales con los empleados, y dice si se pueden suspender a unos y por otro tiempo también entonces reducir la jornada de otros, si se puede hacer esa combinación. Sí, mira, hay varias herramientas que el empleador ha utilizado. Una es la suspensión de los efectos y nada impide que en determinados casos puedas tener teletrabajo a la vez en una misma empresa. En una misma empresa puedes convivir en ocasiones suspensión de los efectos, puede haber teletrabajo con algunos, puede haber teletrabajo reducido con media jornada con algunos, puede haber también el trabajo a disposición. Tú estás en tu casa y yo te llamo para que venga en determinado momento. Hay una serie de alternativas y de herramientas que de una u otra forma el empleador tiene que utilizar y también el trabajador para poder sortear esto. Mira, Yolanda, nunca llovió que no escampara y tarde o temprano debe escampar. Y yo quiero ser positivo de que va a escampar tarde o temprano. Y que esto va de una u otra forma, en algún momento vamos a volver a una realidad, quizás no la misma que teníamos en febrero, pero a una realidad que vamos a tener que adaptarnos. Y en ese interín, en ese impasse, que puede ser varios meses, el trabajador, el empleador y la autoridad de trabajo tienen que estar claros en qué es lo más importante. No es únicamente de que van a haber terminaciones laborales, la va a haber. Sería mentir. La OIT tiene una expectativa de que posiblemente puede ser 20-24% a nivel mundial, lo cual es muy alto. Quiero pensar que en Panamá no sea tan alto y que por ende estas herramientas jurídicas, todos estos decretos que se han emitido de suspensión de los efectos, que ojalá sean por mayor plazo, el tema de la jornada reducida, el tema de entrega de vales, el tema del teletrabajo, el tema del trabajo a disposición y otras, se puedan extender un poco más de forma tal de que no nos veamos tan afectados económicamente. De que no va a pegar, no va a pegar. Pero la idea es que podamos de una u otra forma sea lo menos severo. A tu pregunta, sí se pueden utilizar todas estas herramientas. Ok. Y en ese sentido, y hablando de otra metodología, dice que también existe las licencias sin sueldos invocadas por algunas empresas. Dice que por cuánto tiempo puede la empresa mandar a sus colaboradores de licencia sin sueldo. O sea, si es una licencia sin sueldo, no una suspensión de los efectos del contrato, sí requieres la venia o la aceptación del trabajador. Vamos a ver, en situaciones normales, cuando yo te pido una licencia sin sueldo, Yolanda, me voy a estudiar un año a Chile, por decir un ejemplo, me voy un año a estudiar, dame una licencia sin sueldo por un año. Tenemos que llegar a un acuerdo entre tú y yo para que yo me vaya a estudiar ese año y tú me conservas mi puesto. Tiene que haber conveniencia. Aquí, si es una licencia sin sueldo, podemos hacerlo, pero tenemos que estar ambos de acuerdo y en qué plazo lo vamos a establecer. Sí se puede pactar y no hay un plazo mínimo ni máximo para llegar a un entendimiento al respecto.
La antigüedad de los trabajadores se mantiene intacta. Sí, mediante una suspensión de los efectos, la antigüedad se respeta y te contaría para prima antigüedad y te contaría para indemnización. En cuanto al pago del fondo de cesantía, en esta situación, ¿está la empresa obligada a realizar el pago de los recaudos acumulados del fondo de cesantía? Tiene que efectuar los pagos de fondos de cesantía, pero si obviamente estos meses ha sido cero, el mes de abril, mayo es de cero, asimismo porcentualmente no había que remitir a la administradora de fondos y pensiones, quien tiene el fideicomiso del fondo de cesantía, no habría que remitir mayores recaudos, puesto que la remuneración no ha sido muy alta y en consecuencia no generaría mucho pago a ese fondo. ¿Qué pasa con los riesgos profesionales si el contrato está suspendido temporalmente? Bueno, el trabajador no está haciendo su función de... Es válida la pregunta. Sin embargo, si están suspendidos los efectos, estoy supuesto a no ir a trabajar. Si estoy supuesto a no ir a trabajar a la fábrica, estoy supuesto a no tener accidente de trabajo. Pero Exacto. enfermedades comunes y medicinas y demás, la ficha es válida por 3 meses, mínimo. Entonces, eso es bueno de que se sepa de que la ficha, la última que recibiste de febrero, de marzo, se te extiende por 3 meses y con eso puedes acceder al servicio de la Caja de Seguro Social. Después del día D, el día del que tanto hablamos y el que tanto esperamos que llegue, ¿hasta cuánto tiempo se puede mantener la reducción de la jornada laboral? Mientras esté el estado de emergencia nacional en vigencia, a nuestro juicio se puede seguir conviniendo la reducción de la jornada. Y creo que es prudente tenerla. Pues como te dije, un maratonista que no ha entrenado por 3 meses y tú pretendas, oye, este sábado vamos a correr una maratón, no va a llegar ni a los 5 ni 10 kilómetros. Entonces, igual, una empresa que dice, puedes abrir, mentira que va a poder abrir a toda máquina. Posiblemente tenga que hacer reducciones de jornada con varios de sus trabajadores. Posiblemente algunos pueden que están suspendidos los efectos de los contratos, porque de lo contrario, lo que no se quiere es llevar a la quiebra una empresa. Y que los trabajadores de una u otra forma perciban su fuente de trabajo y quizás no perciban el mismo ingreso que tenían antes, pero que de una u otra forma puedan paliar, puedan sortear sus compromisos y poner algo en la mesa, que es lo importante siempre en la preservación de la fuente de trabajo. ¿Cómo ve la posibilidad de que se le adelante parte de las prestaciones laborales a aquellos trabajadores cuyos contratos son suspendidos, tomando en cuenta que los bonos de Panamá Solidario solo son de $80? Sí, mira, aquí hay un debate que se ha dado respecto a la prima antigüedad. O sea que la prima antigüedad es a razón de 1 semana por año de servicio. Entonces, la prima antigüedad está en empresas que tienen fondos de cesantía, está en ese administrador de fondos y pensiones. Hay un grupo importante de empresarios que han visto con buenos ojos la posibilidad de que se adelante parte de esa prima antigüedad. Si, por ejemplo, Yolanda, mi prima antigüedad fuese de $5,000, tú estás supuesta a pagármela cuando yo renuncie a la empresa o cuando tú y yo terminamos la relación laboral. Pero si resulta que no hemos terminado la relación laboral, sino que tenemos media jornada, o resulta que tenemos los efectos del contrato de trabajo suspendidos, tú no me quieres terminar, ni yo tampoco. ¿Qué resulta? ¿Qué tal la posibilidad de que yo te pida a ti, Yolanda, de esos $5,000 que estoy llamado a que me sean pagado de prima antigüedad, ¿por qué no me la adelantas? Entonces, eso se ha estudiado, se ha evaluado, es una posibilidad. Algunos empresarios han dicho, me la juego y te adelanto $2,000 para que tengas. Otros han abogado que lo ideal sería que se legislara al respecto, ya sea con un reglamento a la prima antigüedad o algo, de forma tal de que esa posibilidad, de que esa prestación laboral, que es la prima, que está destinada para el final de tu carrera laboral, se pueda adelantar ahora. Entonces, yo no lo veo mal, puesto que si estamos en una situación como la que estamos, yo prefiero adelantar algo para que tú tengas algo como sortear, a que no tengas nada y tengas los efectos del contrato de trabajo suspendido y veas esa prima antigüedad que está en tu fondo de cesantía y que no puedas de una otra forma poder tomarla. El fondo de cesantía, la prima antigüedad, hago la observación, establece que si tú requieres una garantía para adquirir una vivienda, tú puedas tocarla, puedas pellizcarla, puedas usarla como garantía. No establece, obviamente, esa legislación nada respecto a temas
como el que estamos viviendo, el cual es muy sui generis. Pero yo creo que sí se debería hacer algún tipo de excepción al respecto y creo que daría más claridad si se legisla al respecto. Sí, hemos visto, de acuerdo a los comentarios y las preguntas, mucha intención de honrar la relación laboral con los empleados. Y dice aquí uno de estos nuestros participantes que ellos cerraron operaciones desde el 25 de marzo, se le pagó la quincena completa a sus trabajadores el 31 de abril y se cubrieron las vacaciones adelantadas, que ellos Sí, no quieren suspenderle los contratos a sus empleados sí, para que queden sin ingresos. Dice que si sí. pueden pagar la mitad o alguna porción del salario. No, no te entendí bien la pregunta, pero Ellos lo que dicen es que ellos pagaron todo hasta sí, el mes de marzo y abril y que ellos no sí, quisieran suspender los contratos, que si sí. en este caso pueden pagar una porción del salario. Mira, el empleador, insisto, así como te dije que hay trabajadores y sindicatos que he visto que han sido cónsonos con lo que está ocurriendo y han llegado a acuerdos con los empleadores. Hay empleadores que de por sí han hecho lo posible en lo imposible en ver cómo estirar y evitar una suspensión. Hay algunos que han pedido la suspensión puesto que estaban llamados a hacerlo por ley, posiblemente muchos, pero pese a ello han dicho, yo tengo la suspensión, pero pese a ello voy a seguir pagándole a mis trabajadores salario. Voy a ver cómo hago para adelantar el 13º mes. Voy a ver cómo adelanto las vacaciones. Voy a ver cómo adelanto las vacaciones 2021. De una u otra forma para extender eso, porque lo más crítico es cuando tú le dices al trabajador, suspendo los efectos, porque la ley lo permite, pero no tengo para pagarte salario. Es muy difícil eso. O sea, más cuando el trabajador está acostumbrado a que su 15 tenga su pago y su 30 tenga su pago. Entonces, medidas como la que preguntas es totalmente factible hacerlo, Yolanda. De que un empleador decida por sí mismo, quiero darte la quincena porque lo deseo hacer, es factible hacerlo. Si decide, como establece el decreto este de ayer, el 95, que te dé vale alimentación, es factible hacerlo, es totalmente viable hacerlo. Hay algo que no me has preguntado, pero es importante tomar la colación. ¿Qué ocurre en empresas que tienen sindicato y convenciones colectivas de trabajo? Donde, por ejemplo, en el mes de mayo hay que dar aumento, donde el mes de junio hay que dar una bonificación X. Y resulta que el empleador no tiene para hacerlo. ¿Puede el empleador tocar la puerta al sindicato, decirlo con franqueza y pedirle, hay una posibilidad de que podamos abrir la convención colectiva, hay una posibilidad de que podamos renegociar esto, hay una posibilidad de que podamos este plazo disponerlo hacia un poco hacia más allá, hasta el 21, se puede hacer, pero tienes que tener la anuencia del sindicato titular de la convención colectiva. A finales de los años 80, mediante ley, se suspendieron muchas de las convenciones colectivas de trabajo por esa crisis. Se suspendieron las negociaciones de las convenciones colectivas de trabajo. No sé si esto vaya a llevarnos a ello. No sé. Pero yo creo que muchas organizaciones sindicales y empresas tienen la madurez de poder sentarse y entre ellos mismos resolver su situación, puesto que algunas no van a poder honrar lo pactado en esos convenios, por la situación real que tenemos. Recibimos muchísimas preguntas, tratamos de sintetizarlas, de recopilarlas de una forma en la que toda la audiencia se sintiera escuchada y que también encontrara respuestas en tu expertise. Juan Gabriel, te agradecemos muchísimo esta conversación. También aprovechamos para darle las gracias a nuestro patrocinador Petróleos Delta. Hoy nos vamos con una clase magistral de derecho laboral, de las normas que están rigiendo la relación laboral en el país, obviamente con un mensaje de esperanza y con un valor súper importante que debemos potenciar y es el valor de la negociación que podemos poner entre las partes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Yolanda, y gracias a todos los lectores del Diario La Prensa.